Y el tema que vamos a comenzar a tratar entonces es la doctrina de Dios. A ver que estoy un poco perdido aquí. Sí, este de aquí es. Vamos a comenzar a tratar el tema de la doctrina de Dios. Y como introducción, si la teología, como veíamos en la primera sesión, es la si la teología es el estudio de Dios, entonces la doctrina de Dios está en el centro mismo de la preocupación de la teología. Por eso es que el estudio de la doctrina de Dios se le llama teología propia. O sea, es propiamente lo que estudia la teología es a Dios, es el centro. De algún modo, el resto de los aspectos de áreas de la teología se desprenden de manera secundaria de la doctrina de Dios. Porque es Dios el que se revela por medio de la Escritura, es Dios el que envía a su Hijo Jesús a morir por nosotros, es Dios quien desarrolla su plan de salvación, es Dios el que hace todo el resto de las cosas que la teología estudia. A. W. Tozer escribió un escritor del siglo XX, escribió que lo que pensamos de Dios es lo más importante de nosotros. Es decir, lo que nos define por sobre todas las cosas es qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros creemos acerca de Dios. Porque nuestra vida va a ser súper distinta, o sea, dependiendo de lo que creamos acerca de Dios, las consecuencias para nuestras vidas van a ser gigantescas, de las actitudes que tengamos frente a la vida, los valores que abracemos, de los metas que tengamos en la vida. Nuestra vida va a ser súper distinta si creemos en Dios, que Dios existe, o si creemos que Dios no existe. Eso va a ser una diferencia súper importante, o debiese hacer una diferencia súper importante en nuestras vidas. ¿O qué es lo que pensamos acerca de Dios? Si pensamos que Dios es todopoderoso, va a ser una diferencia en nuestra vida que si pensamos que su poder es limitado, que hay cosas que Él no puede hacer en realidad. Y el propósito último de estudiar la doctrina de Dios no es tener información sobre Él, no es añadir más datos acerca de Dios, sino que es tener un conocimiento que nos permita desarrollar una relación más íntima y más profunda con nuestro Padre Celestial. A veces se distingue correctamente que es diferente conocer de Dios que conocer a Dios. Y el propósito o la meta final es que conozcamos a Dios, que tengamos una relación íntima y profunda con Él. Pero para poder conocer a Dios necesitamos conocer cosas de Él. Y si queremos conocer a Dios, vamos a querer conocer acerca de Él. Podemos imaginar una pareja en que ella le dice a él, ¿quieres saber lo que pienso sobre lo que sea, cualquier cosa? Y él le diga, no, no me interesa saber lo que tú piensas. ¿Pero cómo así? No, lo que pasa es que yo te amo y yo quiero conocerte a ti, pero no quiero conocer nada acerca de ti. Sería absurdo. Si yo quiero conocer a una persona, yo quiero conocer también las cosas que piensa y quiero saber acerca de la persona. Lo mismo pasa con Dios. Si queremos conocer a Dios, eso implica que querremos y tendremos que conocer cosas acerca de Dios. Así que por eso es importante la doctrina de Dios para tener una relación más profunda y más íntima con Él. Ese es el propósito que me gustaría que tuviésemos en mente como fin último de lo que vamos a estudiar. De repente lo que vamos a leer ahora, lo que vamos a estudiar, puede ser medio abstracto, puede parecer teórico, pero tiene un fin súper práctico, que es que podamos conocer más y más profundamente a Dios. Y la primera pregunta que nos podemos hacer cuando pensamos en Dios o en la pregunta acerca de Dios es la pregunta de ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Que es una pregunta que no nos hacemos normalmente. De hecho, en los tres libros de teología que les dije al principio en la primera clase que íbamos a usar como guía, en ninguno de ellos se hacen la pregunta de ¿qué es Dios? Ninguno de ellos trata de definir
qué es lo que es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo podemos definir a Dios? ¿Cómo podemos saber qué es lo que es Dios? Más allá de saber antes de saber quién es Dios, saber qué es lo que es Dios. Y la Biblia tampoco define a Dios, nunca nos da una definición, Dios es tal cosa. Nos dice que Dios es espíritu, nos dice que Dios es amor, pero esas son como aspectos de Dios o atributos de Dios, pero no nos da una definición concreta, completa de lo que es Dios. El diccionario de la Real Académica dice que Dios es el ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Desde un punto de vista histórico, una definición importante, o quizás la primera definición históricamente, fue la de Aristóteles, quien dijo que Dios era un motor inmóvil. Eso significa que Dios es aquello que es la causa última del movimiento en el universo. Y por movimiento no se refería solo a cuando movemos las manos, ¿cierto? O al viento, sino que a todo lo que ocurre en el universo. La causa y efecto, de algún modo, Dios es la causa última de todo lo que existe, pero es un motor inmóvil, porque es la causa última del movimiento del universo, pero él, Dios, no es movido por nada más. Dios no es afectado por nada más, según Aristóteles. Anselmo de Canterbury, el que fue arzobispo de Canterbury, en Inglaterra en el siglo XI, fue un teólogo súper importante y él definió a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Es decir, Dios es el ser más perfecto que podemos imaginar. Tratemos de imaginar lo más perfecto y eso va a ser Dios. Si hay algo más perfecto que pudiésemos imaginar que Dios, entonces eso sería Dios. Sino que Dios entonces para él es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Es el ser más grande concebible, el ser más perfecto concebible. Y bueno, dentro de las muchas otras definiciones de Dios que podríamos catalogar, que no viene al caso hacer un curso de todas las definiciones de Dios, vamos a usar una del filósofo americano Richard Mullins, que ha dicho que Dios es una definición súper sencilla que dice que Dios es, el concepto de Dios es el de un ser perfecto, que es el fundamento único y último de la realidad. Entonces Dios es un ser perfecto, que es el fundamento único y último de la realidad. En primer lugar, entonces Dios es un ser perfecto, es el ser más grande posible. Es como decía Anselmo, el ser aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. No hay nada ni nadie que pueda ser mejor que Dios en ningún aspecto. En términos más técnicos, diríamos que Dios posee todas las cualidades positivas en su grado máximo y que no posee ningún defecto. Es decir, posee todas las cualidades positivas, todas las cualidades buenas que es bueno tener, como la bondad, la sabiduría, el poder, y las posee en su grado máximo. Dios tiene toda la bondad que es posible tener, Dios tiene toda la sabiduría que es posible tener, Dios tiene todo el poder que es posible tener, y por otro lado, Él no posee ningún defecto, Él no posee ninguna cualidad negativa. Ahora, ¿qué es lo que implica en específico la perfección? Puede ser debatido. Y de hecho, las diferencias muchas veces entre las distintas escuelas teológicas eh, se refieren justamente a qué implica que Dios sea lo más perfecto. ¿En qué consiste específicamente esta perfección? Por ejemplo, para algunos teólogos o para alguna escuela de teología, que Dios sea perfecto implica que Él determina todas las cosas que ocurren. Es Dios quien decide todo lo que ocurre en la creación. Y nuestras decisiones, por lo tanto, no son libres, sino que han sido predeterminadas por Dios. Y para algunos eso implica que Dios sea el ser más perfecto posible. Para otras escuelas teológicas u otros teólogos, al contrario, Dios nos ha creado como seres libres y que Dios sea el ser más perfecto posible implica que Él va a crear seres libres, porque eso despliega mejor su gloria que el crear seres determinados. Ahí hay una diferencia entonces acerca de qué es lo que implica en específico la perfección. Dios es también un ser único, único. Es decir, que hay un solo Dios en esta concepción monoteísta, hay un solo Dios. Y de hecho muchos eruditos opinan que no puede haber más que un ser perfecto. Ahí está la diferencia quizás con los dioses del paganismo, los dioses
de las religiones paganas, en que pueden tal vez ser sobrenaturales, tener más poder que los seres humanos, pero no son perfectos. Y muchos eruditos piensan, como le decía, que no puede haber más que un ser perfecto. Por ejemplo, no podría haber dos seres todopoderosos. ¿Por qué? Porque si el primero puede impedir al segundo hacer algo, entonces el segundo no es todopoderoso. Pero si el primero no puede impedir al segundo hacer algo, entonces el primero no es todopoderoso. Es entonces una contradicción lógica decir que hay dos seres todopoderosos. Y así podemos hacer argumentos similares con otros atributos de la perfección, otras perfecciones de Dios. Por lo tanto, Dios debe ser único, un solo Dios. Y que este Dios es el fundamento último de la realidad. Dios es la causa última de todo lo que existe. Es como a mí me gusta decir, la roca madre de la realidad. La roca madre es cuando, si empezamos a hacer un hoyo, vamos a encontrar primero tal vez tierra, después unas piedras, después unas piedras más grandes, y finalmente vamos a encontrar la roca madre, el fundamento de todo lo que está más arriba. Dios es la roca madre de la realidad. No hay nada que exista independiente de Dios, y a su vez Dios es la respuesta a la pregunta ¿por qué hay algo en vez de nada? O sea, si nos preguntamos ¿por qué existe algo en vez de nada? La respuesta es porque hay un Dios que creó todas las cosas. Y a su vez, Dios no depende de nada externo a Él mismo. Dios es el fundamento porque no hay nada más allá de Dios de lo cual Él dependa. No hay nada que haya creado a Dios. No hay nada de lo cual Dios dependa para su existencia. Eso en cuanto a la pregunta de qué es Dios. Y vamos a usar esa definición entonces para nuestros propósitos. Por supuesto, se podrían dar otras definiciones, pero me pareció que esa era adecuada y que era simple para comprenderla y para explicarla. La segunda pregunta que nos podemos hacer entonces es ¿qué razones hay para creer en Dios? Y este es un tema que seguramente se va a tratar el próximo año en la asignatura de apologética. Apologética es aquella área de la teología cristiana que defiende la fe, que ofrece razones a favor de la fe cristiana y la defiende la fe cristiana de las objeciones que se le presentan. Y probablemente el próximo año en ese ramo se va a tratar este tema de qué razones hay para creer en Dios, pero vamos a hacer hoy día una, un adelanto, si se quiere, del tema, para que también ya vayamos comprendiendo un poco esto. En nuestro mundo actual hay muchos que consideran que no hay razones para creer en Dios. No hay buenas razones para creer en Dios. De hecho, los ateos, los agnósticos, probablemente piensan, la mayoría, que no hay razones para creer en Dios. E incluso muchos creyentes consideran que creer en Dios no es un asunto de racionalidad, de tener razones, sino que es un asunto de fe ciega, de simplemente escoger creer en Dios a pesar o incluso en contra de la evidencia que haya. Pero no obstante, como vamos a ver, en realidad hay múltiples buenas razones para creer en Dios. Y la primera razón es el testimonio, aquí como está reflejado en la diapositiva. Tenemos por un lado un pilar interno respecto a la fe, que es el testimonio del Espíritu Santo, y un pilar externo, que es la teología natural, y refiriéndose a los argumentos racionales en favor de la existencia de Dios. En cuanto al testimonio del Espíritu Santo, hay un coro súper antiguo, de antes de mi época, incluso tan antiguo, que dice, oh mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Y el creyente o los hermanos que lo cantaban en aquella época entonces estaban confesando que para ellos Dios era real porque lo experimentaban, experimentaban su presencia, experimentaban su amor, experimentaban el toque de su Espíritu Santo, oían la voz de su Espíritu Santo en la Escritura o hablando a sus corazones, y eso era razón para creer en Dios. Puede parecer una sentimental, esto de, oh, mi Dios es real porque lo siento en mi ser, pero esconde, creo yo, una verdad súper profunda. Y es que el Nuevo Testamento enseña
que podemos experimentar directamente en nuestros corazones el testimonio del Espíritu Santo sobre, no solo sobre la existencia de Dios, sino que la verdad del Evangelio en general, la verdad del cristianismo en general, podemos conocerla por medio de el testimonio que el Espíritu Santo nos da directamente en nuestro corazón. De hecho, los no creyentes experimentan la obra de convicción del Espíritu Santo. Y si me quieren acompañar en la Biblia, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, Juan capítulo 16 y versículos 7 al 8. Y en este pasaje Jesús se encuentra con sus discípulos durante la última cena, antes que fuese arrestado y luego crucificado, y está dándole sus últimas palabras, sus últimas enseñanzas, su última dirección. Y en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, Jesús les dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, o sea, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo entonces convence al pecador, en primer lugar, de que ha pecado, en segundo lugar, de la justicia de Dios, es decir, de los estándares morales de Dios que él ha quebrantado y, por lo tanto, de su condenación delante de Dios. Del no creyente, entonces, así convencido, se puede decir que conoce verdades tales como Dios existe, soy pecador ante Dios y similares a estas. Entonces, cuando encontramos a un no creyente que busca a Dios y está abierto al Evangelio, esto solo puede ser porque el Espíritu Santo ha estado obrando en su vida, convenciéndolo de la verdad y atrayéndolo a Cristo. Porque como veíamos también las semanas anteriores, eh, el pecado nos hace imposible acercarnos a Dios por nuestras propias capacidades, nos hace imposible creer en Dios por nuestras propias capacidades. Eh, como dice Pablo en 2 de Corintios, no, en 1 de Corintios, perdón, eh, el hombre natural es incapaz de comprender las cosas espirituales porque esas se tienen que comprender o discernir espiritualmente. Y en Juan, capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 44, Juan, capítulo 6, versículo 44, Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Es decir, solamente nos podemos acercar a Dios porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos atrae a Él. Si hay un no creyente que está buscando a Dios, que está abierto al Evangelio, entonces ha sido solamente porque Dios ha estado obrando en su vida. El Espíritu Santo ha estado obrando en su vida y lo estaba trayendo a Cristo. Nosotros mismos, si llegamos a Cristo, no fue porque fuésemos más inteligentes que otros, más espirituales, mejores personas que otros, sino solamente porque el Espíritu Santo nos convenció y nos atrajo al Señor. Esto es lo que los teólogos llaman la gracia previniente, gracia previniente. Y esto de previniente justamente quiere decir una gracia que previene, que viene antes de la conversión. Es la obra de Dios en nuestra vida antes que lleguemos a ser creyentes, a entregar nuestra vida a Cristo. Y como conclusión de esto es que, por lo tanto, si una persona rehúsa creer en Cristo, nunca es simplemente por falta de evidencia. Nunca nadie deja de creer en Cristo porque no había suficiente evidencia. Nunca es por razones meramente intelectuales, sino porque ha resistido y ha rechazado el testimonio del Espíritu Santo. Incluso una persona que no tiene acceso a argumentos racionales en favor de la existencia de Dios o de la verdad del Evangelio, tiene o experimenta esta obra de convicción del Espíritu Santo, esta obra de atracción del Espíritu Santo en su vida. Y si no cree, es porque ha resistido y ha rechazado la obra del Espíritu Santo. Pero el testimonio del Espíritu no termina cuando una persona se convierte a Cristo, sino que continúa durante toda nuestra vida cristiana.
Por ejemplo, si leemos en Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 6, Gálatas, capítulo 4 y versículo 6, el apóstol Pablo escribe, y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Es decir, porque somos hijos de Dios, Dios envió a nuestro corazón a habitar el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Y este espíritu clama en nosotros, Abba, Padre. Y Abba es una palabra aramea que significa Padre, y es la palabra que Dios, que Jesucristo usaba para referirse a Dios. De hecho, esta dicen los eruditos que es la palabra que usaban los niños para referirse a sus padres. O sea, tal vez es más cercana a la palabra papá que a la palabra padre. Tal vez esa sería una traducción más literal. En Romanos, el capítulo 8 y versículos 15 y 16, Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16, Pablo escribe también a los creyentes ahí en la ciudad de Roma, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hemos recibido, dice, un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, porque somos hijos. Y por él clamamos Abba Padre. Es parecido a lo que decía antes en Gálatas, que por medio del Espíritu Santo que hemos recibido, podemos llamar a Dios nuestro Padre. Pero fíjense más lo que dice el 16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón de que somos realmente hijos de Dios. Experimentamos que somos hijos de Dios. No tenemos simplemente que creer lo que nos diga el pastor, de que si hemos creído en Cristo somos hijos de Dios, sino que eh, el Espíritu Santo nos da esta convicción, esta seguridad de que somos hijos de Dios. Podemos tener la seguridad de nuestra salvación por medio de el testimonio del Espíritu en nuestra vida. El apóstol Juan también enseña sobre la importancia del testimonio del Espíritu en nuestra vida. Si quieren buscar en Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3 y versículo 24, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 24, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Sabemos que Dios permanece en nuestras vidas, que estamos en Dios, que estamos en una relación con Dios, en comunión con Él, porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da testimonio de que Dios permanece en nosotros. Y la misma idea encontramos en 1 de Juan, el capítulo 4, pero el versículo 13. Primera de Juan, el siguiente capítulo, tal vez hay que dar vuelta a la página nomás, capítulo 4 y versículo 13, donde dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, en la Escritura, el Nuevo Testamento nos enseña que podemos conocer que Dios existe y el resto de las verdades del Evangelio a través del testimonio del Espíritu Santo, a través de nuestra experiencia directa de Dios, de nuestra experiencia directa del Espíritu. Pero podemos preguntarnos si esta experiencia subjetiva del Espíritu es una buena razón o no para creer en Dios. Si realmente podemos creer en Dios racionalmente sobre la base de nuestra experiencia del Espíritu o por el contrario, esta sería una creencia irracional o poco razonable. Pero si recordamos lo que hablábamos, no sé si parece que la clase anterior, sí creo que es la clase anterior, respecto de
lo que llamábamos, cuando hablábamos de las razones para creer en la inspiración de la Biblia, mencionábamos una teoría filosófica que se llama conservatismo fenomenal, que es una teoría bastante aceptada, que planteada no solamente por autores cristianos, sino que muchos filósofos no cristianos o seculares también la afirman, y que esta teoría afirma que cuando tenemos una profunda impresión de que algo es verdad, lo más razonable es creer que es verdad, a menos que tengamos buenas razones para dudarlo. Por ejemplo, ¿por qué creemos que la luz existe? ¿Por qué creemos que existe la luz? No porque tengamos un buen argumento de que exista, sino porque la vemos, porque la experimentamos. Tenemos una experiencia sensorial, vemos cosas y esta experiencia, esta percepción, experiencia de percibir la luz, de modo inmediato, intuitivo, hacen hacer nuestros corazones la creencia de que la luz existe. Y aunque haya gente que sea ciega, que no tenga la misma experiencia, eso no evita que nuestra creencia en la luz sea racional, nuestra creencia basada meramente en nuestra experiencia de la luz. Del mismo modo, dado que nuestra experiencia del testimonio del Espíritu produce en nosotros una profunda impresión de que Dios existe, lo más razonable es creer que Dios existe, a menos que tengamos buenas razones para dudarlo. O sea, es perfectamente racional creer en Dios sobre la base, como dice ya la canción, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Y eso me da una base racional para creer que Dios existe. El filósofo William Lane Craig concluye hablando de este tema y dice que la experiencia del Espíritu Santo es verídica e inconfundible, aunque no necesariamente irresistible o indubitable, para aquel que la tiene, que tal persona no necesita argumentos o evidencias suplementarias para saber y saber con confianza que de hecho está experimentando al Espíritu de Dios. En ciertos contextos, la experiencia del Espíritu Santo implicará la aprehensión de ciertas verdades de la religión cristiana, tales como Dios existe, estoy condenado por Dios, estoy reconciliado con Dios, Cristo vive en mí, y así sucesivamente. Que tal experiencia proporciona a uno no solamente una seguridad subjetiva de la verdad del cristianismo, sino un conocimiento objetivo de esa verdad. Es decir, la experiencia del Espíritu nos provee un conocimiento objetivo de la verdad, más que una mera creencia o una seguridad subjetiva, nos da un conocimiento objetivo de la verdad de Dios y la verdad del Evangelio en general. Aquí entonces en esta diapositiva tenemos un resumen de lo que hablamos recién, tenemos una profunda impresión de la verdad, la experiencia del Espíritu Santo y a falta de buenas razones objetivas para dudar de ella, la conclusión es que tenemos un conocimiento objetivo, una creencia racional y justificada en Dios. Pero no solamente tenemos el testimonio del Espíritu, sino que aunque la Biblia no intenta probar la existencia de Dios, en ningún lugar nos da un argumento o una prueba de la existencia de Dios. La Escritura indica que podemos saber que Dios existe a través del testimonio de la naturaleza creada. Y aquí les pido que recuerden lo que hablábamos en la segunda clase sobre la revelación general, que Dios se ha revelado a través de la creación y podemos conocer a Dios, podemos conocer que Dios existe y podemos conocer algunas cosas de Dios a través del estudio de la creación. Por ahí varios teólogos han dicho que Dios tiene dos libros. Por un lado tiene el libro escrito, que es la Biblia, y el otro libro es la naturaleza, la creación a través de la cual podemos creer en él y saber de él. Y para recordar un poco, vamos al Salmo 19, capítulo 1, Salmo 19, versículos 1 al 4. El Salmo 19, Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz
hay hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, Dios ha revelado su gloria, su existencia, su poder a través de la creación, en este caso de los cielos. Probablemente él está pensando en el cielo estrellado en la noche, en el sol, en, en el orden y la belleza que se aprecia en el universo. Para el salmista es una clara revelación de Dios. Otro pasaje importante que también ya leímos antes, pero que vamos a volver a recordar, está en Romanos. La epístola de Pablo a los Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1 y los versículos 19 y 20, donde dice, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano, aunque no haya tenido acceso a la escritura o a la predicación del Evangelio, es inocente delante de Dios o se puede excusar por esta razón delante de Dios, porque la existencia de Dios, su poder, su deidad, se manifiestan a través de las cosas creadas, a través de las cosas hechas. Es decir, a partir de la observación de la creación y, mejor dicho, a partir de la observación de la creación, basados en estas enseñanzas de la Escritura, a lo largo de los siglos muchos eruditos han elaborado argumentos en favor de la existencia de Dios. Y a esto, si se recuerdan, le llamamos teología o se le llama teología natural, el área de la teología que busca eh, desarrollar argumentos en favor de la existencia de Dios, aparte de la revelación en la Escritura, se le llama teología natural. Y estos argumentos entonces toman aspectos de la creación y los ven como evidencia de la existencia de Dios. A partir de ciertos aspectos de la creación, eh, razonan para llegar a la conclusión que Dios existe. Ahora, estos argumentos, como veíamos, no son indispensables para creer en Dios racionalmente. Como vimos, el testimonio del Espíritu Santo basta para eso. El testimonio que el Espíritu da en nuestras vidas basta para poder creer en Dios racionalmente. Sin embargo, estos argumentos pueden ser súper importantes para suplementar la obra del Espíritu o como un complemento de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué sirven estos argumentos en nuestra vida? Aunque el testimonio del Espíritu es suficiente, los argumentos lógicos suplementan nuestra fe en cuatro áreas críticas. En primer lugar, en cuatro áreas críticas. En primer lugar, nos dan una seguridad adicional a nuestra fe. Refuerzan la confianza intelectual en lo que ya creemos por la obra del Espíritu Santo. Sí, creemos en Dios y en el Evangelio porque el Espíritu Santo nos ha dado testimonio, pero eh, además de esto podemos reforzar esta seguridad a través de tener argumentos para nuestra fe. Un segundo uso o beneficio que nos dan conocer estos argumentos es que afirma nuestra fe en periodos de sequedad espiritual. Todos vamos a pasar por momentos en que todos, tal vez cuando llegamos a Cristo y en distintas épocas de nuestra vida cristiana, pasamos por momentos en que la presencia de Dios es súper clara y su obra en nuestro Espíritu Santo, su presencia en nuestro corazón, sentimos a Dios de un modo tan cercano, tan palpable, tan real. Pero luego pasamos también por periodos en que la presencia de Dios no es tan real, en que nos sentimos secos espiritualmente, en que no sentimos la presencia de Dios de la misma manera. Esto es lo que a veces en la tradición mística se llama la noche oscura del alma. Esos periodos en los cuales Dios parece estar alejado, en los cuales Dios parece no estar presente en nuestra vida, en que no sentimos su presencia de la misma manera. Entonces, cuando el testimonio del Espíritu no es tan claro, estos argumentos nos pueden sostener, nos pueden ayudar a sostener nuestra fe. Podemos decir, tal vez no siento a Dios de la misma manera, pero el argumento sigue siendo igual de válido. Y puedo seguir creyendo en Dios sobre la base de estos argumentos. Me pueden ayudar a sostener mi fe en esos tiempos en que la presencia de Dios no es tan
no es tan real para mí, no la siento con la misma realidad que antes. Porque pensemos, si no fuese así, ¿qué pasaría con nuestra fe cuando pasamos por estos momentos de sequedad? ¿En qué nos aferramos? ¿Qué es lo que nos sostiene? Bueno, una de las cosas que nos puede ayudar a sostener la fe en estos momentos son los argumentos racionales. Además, el conocer estos argumentos racionales en favor de la fe nos da más seguridad al evangelizar, porque podemos sentirnos más seguros de nuestra fe. ¿Cuántas veces no hemos compartido el evangelio porque decimos, pero es que en realidad yo no sé tanto? ¿Qué pasa si me hacen una pregunta y no sé la respuesta? ¿Qué pasa si me preguntan algo y no sé cómo contestarlo? ¿Qué pasa si me preguntan qué razones hay para creer en Dios y yo no sé contestar esa pregunta? Bueno, el tener argumentos racionales para nuestra fe nos da mayor seguridad para presentar el Evangelio a otros. Y finalmente, puede ayudar a derribar barreras para que un no creyente se acerque a Dios. Puede ayudar a remover obstáculos intelectuales para que el no creyente pueda acercarse a Dios. Porque muchos no creyentes eh, se excusan de creer en Dios diciendo, pero es que no tengo buenas razones, no hay buenos argumentos para creer en Dios. No puedo racionalmente creer en Dios si no hay argumentos. Ya vimos que podemos creer en Dios sobre la base de la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Pero pueden haber barreras intelectuales, como esta que estoy mencionando, para que la persona pueda llegar a creer en Dios. Y el darle argumentos derriba esas barreras. Si la persona dice, no, yo no puedo creer en Dios, me gustaría ser cristiano, pero no puedo creer en Dios porque no hay buenos argumentos, bueno, aquí tiene buenos argumentos para que pueda creer en Dios. Así que esa no es una buena excusa para no entregar su vida a Cristo. ¿Qué argumentos hay? Vamos, hay un montón de argumentos para creer en Dios. Hay un video de YouTube que vi una vez donde listaban, creo que eran como 150 argumentos, si eran más de 100 y si no me equivoco eran 150 argumentos en favor de la existencia de Dios y se limitaban solamente a argumentos que hubiesen sido publicados en publicaciones académicas ya sea en journals académicos o en libros editados por editoriales académicas, 150 argumentos. O sea, hay muchos argumentos en favor de la existencia de Dios. Vamos a mencionar cuatro ejemplos solamente de argumentos en favor de la existencia de Dios. Y el primero que vamos a mencionar es el argumento cosmológico, y en particular el argumento cosmológico de la contingencia. Y este argumento, el argumento cosmológico en general, es una familia de argumentos. Todos estos argumentos no es este que le vamos a mencionar ahora, sino que hay distintas versiones. Por eso decimos que es una familia de argumentos. Y el argumento cosmológico en particular parte de la observación de la existencia del universo y se pregunta por la explicación de este hecho. Como decíamos antes, la pregunta eh, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Cierto? Concluye que la explicación de la existencia del universo es Dios. Dios creó el universo y por eso existe el universo. Y esta versión es una versión que parte del hecho de la contingencia del universo, es decir, que este podría no existir y concluye que la explicación del universo es Dios. Pero para hacer esto un poco tal vez menos aburrido, ¿cierto? Y porque hay gente que puede explicar, lo ha hecho el trabajo mucho mejor que yo, les voy a mostrar un video respecto de estos argumentos para irlos conociendo. Vivimos en un universo increíble. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe? ¿Por qué existe algo en lo absoluto? Gottfried Leibniz escribió: en primer lugar, la pregunta que debe hacerse apropiadamente es: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Él llegó a la conclusión de que la respuesta se encuentra en Dios. Pero, ¿es esto razonable?
Todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación es Dios. El universo existe. Partiendo de estas premisas, se deduce lógicamente que la explicación para la existencia del universo es Dios. La lógica de este argumento es impecable. Si las tres premisas son verdaderas, la conclusión es inevitable. Pero, ¿son más plausiblemente verdaderas que falsas? La tercera premisa es innegable para todo aquel que esté buscando la verdad. Pero, ¿qué podemos decir de la primera premisa? ¿Por qué no decir, el universo simplemente está ahí y punto? No hay necesidad de ninguna explicación. Fin de la discusión. Bueno, imagina que tú y un amigo están de caminata en el bosque y se encuentran una esfera brillante en el suelo. Naturalmente te preguntarías cómo fue que llegó a estar allí. Sería muy extraño que tu amigo dijera, No hay ninguna razón o explicación del por qué está ahí. Deja de preguntártelo. Eso solo está ahí. y si la esfera fuera más grande, todavía requeriría una explicación. De hecho, si la esfera fuera del tamaño del universo, el cambio de su tamaño no eliminaría la necesidad de una explicación. En realidad, la curiosidad sobre la existencia del universo parece científica e intuitiva. Alguien podría decir, si todo lo que existe necesita una explicación, ¿qué hay de Dios? ¿No necesita Él una explicación? Y si Dios no necesita una explicación, entonces, ¿por qué el universo necesita una explicación? Para responder a esto, Leibniz hace una distinción clave entre las cosas que existen necesariamente y las cosas que existen contingentemente. Las cosas que existen necesariamente existen por necesidad de su propia naturaleza. Es imposible que no existan. Muchos matemáticos creen que los objetos abstractos, como los números y los conjuntos, existen de esta forma. No hay otra cosa que cause su existencia. Simplemente existen por necesidad de su propia naturaleza. Las cosas que existen contingentemente existen porque fueron causadas por algo más. Muchas de las cosas con las que estamos familiarizados existen contingentemente. Estas no tienen que existir. Simplemente existen porque algo más causó su existencia. Si tu mamá y tu papá nunca se hubieran conocido, tú no existirías. No hay razón para pensar que el mundo que nos rodea tenía que existir. Si el universo se hubiera desarrollado de manera diferente, no habría estrellas ni planetas. Es lógicamente posible que el universo entero podría no haber existido. Este no existe necesariamente, sino contingentemente. Si el universo pudo no haber existido, ¿por qué existe? La única explicación adecuada para la existencia de un universo contingente es que su existencia dependa de un ser no contingente, de algo que no pueda no existir debido a la necesidad de su propia naturaleza, que dependa de un ser que exista independientemente de todo, algo o alguien que la no existencia le resulta imposible. Así que todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o debido a una causa externa. Pero, ¿qué podemos decir de nuestra segunda premisa? ¿Es razonable llamar a la explicación del universo Dios? Bueno, ¿qué es el universo? Es toda la realidad del espacio-tiempo, incluyendo toda la materia y la energía. Se deduce que si el universo tiene una causa para su existencia, esta causa no puede formar parte del universo. No debe ser física ni material. Debe trascender el espacio-tiempo. La lista de entidades que posiblemente podrían encajar en esa descripción es demasiado corta, y los objetos abstractos no pueden causar nada. El argumento de la contingencia de Leibniz muestra que la explicación para la existencia del universo se puede encontrar únicamente en la existencia de Dios. O si prefieren no utilizar el término Dios, pueden simplemente llamarlo el ser extremadamente poderoso, no causado, necesariamente existente, no contingente, no físico, inmaterial, eterno, que creó el universo entero y todo lo que hay en él. Eso sería el primer
argumento que quería presentarles. Eh, yo sé que puede ser complicado, aunque estos videos están hechos para hacer lo más simple posible la, la presentación de cada argumento. No es necesario que se aprendan todos los detalles, no les vamos a pedir para efectos de este curso que en la prueba no van a estar los detalles más complicados de esto. Pero sí, la idea es que tengamos una idea de qué razones hay para creer que Dios existe. Eh, ya estamos casi llegando a las 9, así que no sé si les parece que nos tomemos ahora 10 minutos y que volvamos a las 9:03 para continuar con el tema, si le parece a los jefazos. ¿Sí? Ya, pues entonces nos vemos en 10 minutos más para continuar con el tema.
con este tema. Ya. Eh, Vimos entonces que vimos el concepto de Dios y estamos hablando acerca de qué razones tenemos para creer en Dios. Vimos que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da buenas razones para creer en Dios. La obra directa del Espíritu, nuestra experiencia de la obra del Espíritu nos da una buena razón para creer en Dios, pero además de eso tenemos lo- los argumentos que han sido, podemos desarrollar a partir de la revelación general de Dios, de la revelación de Dios en su creación. Y hablamos de un primer argumento que sería una forma del argumento cosmológico, que se le conoce como el argumento de la contingencia. Y el segundo argumento que vamos a tratar también es un argumento cosmológico, y voy a aquí empezar a compartir, y es lo que se conoce como el argumento cosmológico Kalam. ¿Por qué Kalam? ¿Por qué se llama así? Es porque la palabra Kalam es una palabra árabe para teología, significa teología. Y este argumento se le llama así porque fue muy desarrollado por pensadores árabes durante la Edad Media. Eh, y es otra forma del argumento cosmológico y esta parte del hecho de que la existencia del universo tuvo un comienzo y por lo tanto tuvo que tener una causa. Y esta causa es razonablemente Dios. Y vamos a ver otro video para que nos quede un poco más claro. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. ¿Y si algo puede llegar a existir de la nada? ¿Por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No. La experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa. Si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego Alexander Friedman y George Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión.
Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, tres de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas. Es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa, muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. Tenemos entonces un segundo argumento, una segunda razón para creer en Dios, que es que todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir y por lo tanto el universo tiene una causa. Y esa causa tiene todas las características de lo que tradicionalmente llamamos Dios. Un tercer argumento ahora sería el llamado argumento teleológico. Teleológico, hay, no teológico, sino que teleológico, una palabra media rara. Y la palabra teleológico viene de la palabra griega telos, que significa fin o propósito. Y este o indica o trata de argumentar que el universo tiene, o la naturaleza tiene un fin, un propósito, y por lo tanto tiene que tener un diseñador o un creador. Hay distintas formas de este argumento teleológico, pero todas ellas tienen en común que parten de la observación de la complejidad y belleza del universo, que parecen indicar que éste tiene un propósito, lo que exige un diseñador inteligente del mismo. Es decir, la complejidad, la belleza del universo indican que éste tiene un propósito, un fin, que ha sido creado para algún propósito, y por lo tanto debe tener un creador, un diseñador. Y la forma que vamos a ver es, se le llama el argumento del ajuste fino, que parte del hecho de que el universo parece estar finamente ajustado para la existencia de la vida orgánica, que es tan improbable que el universo tenga estas características que la única conclusión o la mejor explicación para este hecho es que fue diseñado inteligentemente. Y vamos a ver el siguiente video entonces, que lo explica mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. Desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría.
Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería una vez más uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay tres opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar: un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora.
Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Hemos visto entonces dos versiones del argumento cosmológico y esta versión del argumento teleológico, que ha convencido también a muchas personas de la existencia de Dios. Y vamos a ver un último argumento, que es el argumento conocido como el argumento moral. Y este tipo de argumento parte de la observación de nuestra naturaleza moral. La gran mayoría de las personas sabemos intuitivamente que hay valores morales objetivos, o sea que hay ciertas cosas que son realmente buenas o malas, y que hay también obligaciones morales objetivas, actos que debemos realizar o que no debemos realizar. Y de esto se concluye que la única explicación para estos hechos es la existencia de un legislador moral universal, es decir, Dios. Y vamos a ver un último video para explicarlo con más detalle. Ser bueno sin Dios. Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto. De manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales, de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen.
así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia, estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Tenemos cuatro argumentos que hemos visto entonces en favor de la existencia de Dios, dos formas del argumento cosmológico, el argumento del ajuste fino y el argumento moral. Este último probablemente sea uno de los más efectivos en un ámbito de evangelismo, porque los otros argumentos pueden parecer un poco más abstractos, ¿cierto? Vimos que habían varias eh, dimensiones filosóficas y científicas que pueden ser medio difíciles de captar, pero este argumento de algún modo habla nuestra experiencia. Todos hemos experimentado la injusticia, todos tenemos un sentido moral que nos dice que hay cosas buenas y cosas malas, y de algún modo puede ser más cercano a nuestra experiencia cuando lo usamos para evangelizar, para hablarle a alguien acerca de Dios. Hemos visto entonces que hay buenas razones para creer en Dios. Bueno, aquí hay un pequeño cuadro con resumen de estos argumentos, y hemos visto que hay buenas razones para creer en Dios tanto en nuestra experiencia directa de Él como en el testimonio de su Espíritu Santo, como los argumentos de la teología natural que se han desarrollado en base a la observación de la revelación general. Y en base a todo esto, podemos concluir que es perfectamente posible creer en Dios racionalmente. Hay buenas razones para creer en Dios. Y hemos visto entonces el concepto de Dios. Hablamos también un poco de por qué es importante lo que estamos estudiando. Vimos qué razones hay o algunas razones buenas para creer en Dios racionalmente. Y el siguiente tema que nos tocaría tratar en esta, bueno, lo que nos queda de clase y probablemente el resto de la siguiente clase es la pregunta, ¿cómo es Dios? Respondimos a la pregunta, ¿qué es Dios? ¿Qué razones hay para creer en Dios? Y la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo es Dios? Y esta pregunta se relaciona directamente con los atributos de Dios. Cuando nos preguntamos de cómo es Dios, nos preguntamos por sus atributos, por cuáles son sus características, cuáles son sus cualidades. Y los atributos de Dios son, según Millard Erickson, las cualidades de Dios que constituyen lo que Él es, las características mismas de su naturaleza. Y estos son argumentos que son permanentes y son cualidades intrínsecas que no se pueden ganar o perder. Es decir, las cualidades de Dios que constituyen lo que Él es son sus atributos y Él no los puede perder, no puede cambiar respecto a estos atributos porque dejaría de ser Dios. Son esenciales a lo que Dios es. Y a lo largo de los siglos los teólogos han formulado distintas clasificaciones de estos atributos.
Una clasificación súper común y que es muy posible que ustedes la hayan escuchado es la clasificación entre atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos comunicables son aquellos que encuentran un análogo, al menos parcial, en los seres humanos. Por ejemplo, el amor. Dios es amor y los seres humanos también somos amor. Dios puede comunicar ese atributo suyo de tener amor a sus criaturas, en este caso a nosotros. A pesar de que, claro, el amor de Dios es infinitamente más grande que el nuestro, hay de algún modo un nivel de analogía entre lo que Dios es y lo que sus criaturas pueden ser también. Y los atributos incomunicables, por el contrario, son aquellos que son exclusivos de Dios. Y por lo tanto, no son transferibles a sus criaturas. Por ejemplo, la omnipresencia. ¿Cierto? El hecho de que Dios sea omnipresente, que esté en todo lugar, es un atributo que como criaturas no podemos tener. No son parte de lo que somos los seres humanos. Una segunda clasificación es entre atributos absolutos y atributos relativos. Los atributos absolutos son los que Dios tiene en sí mismo, los que siempre ha poseído, independientemente de los objetos de su creación. Los atributos relativos, en cambio, son los que se manifiestan a través de su relación con otros sujetos u objetos inanimados. La infinidad, por ejemplo, es un atributo absoluto. Dios siempre ha sido absoluto, pero la omnipresencia es relativo, porque existe en relación de Dios con el espacio. Es decir, solamente desde que Dios creó, podemos decir que Dios es omnipresente, porque solo en ese momento hubo un espacio para poder decir que Dios estaba en todo lugar. Antes que Dios crease, vamos a ver que hablar de antes que Dios crease es complicado, pero más allá de la creación, no hay un espacio dentro del cual Dios pueda existir de manera omnipresente. Una tercera clasificación es aquella que clasifica los atributos de Dios entre naturales y morales. Atributos naturales y atributos morales. Los atributos morales son los que están relacionados con el concepto de justo o injusto, como la santidad, el amor, la fidelidad de Dios, etc. Mientras que los naturales son los atributos superlativos no morales de Dios, como la sabiduría y el poder. Y finalmente, y quizás similar a esta última clasificación, sería la clasificación entre atributos infinitos y personales. Los primeros, los infinitos, se refieren a Dios en su dimensión de infinidad, por ejemplo, su eternidad. Dios es infinito en cuanto a su existencia en el tiempo. Él es eterno, sin principio ni fin. Y los segundos son aquellos relativos a su naturaleza como ser personal. Por ejemplo, su omnisciencia, que Dios tenga conocimiento, es porque Él es una persona y por eso puede tener conocimiento. O el amor que mencionábamos antes también es un atributo que Él tiene en relación a ser una persona. Estos son solamente algunas clasificaciones, pero para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Y vamos a estudiar creo que vamos a alcanzar, sí, durante esta media hora, a estudiar algunos atributos de Dios. Y el primer atributo que vamos a nombrar es el de la espiritualidad o la incorporeidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios es espíritu. Es decir, Él no está compuesto de materia y no posee una naturaleza física. Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene un sustrato material en el cual exista como nosotros, que sí somos hechos de materia, de carne y hueso. Dios no está compuesto de materia, ni tiene un sustrato físico, no tiene una naturaleza física, sino que Él es el Dios invisible. Y para buscar esto en la palabra, podemos buscar en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 4 y el verso 24. Juan capítulo 4 y verso 24. Donde Jesús está hablando con la mujer samaritana y en parte de la conversación entonces Jesús le dice, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, en este pasaje nos dice literalmente que Dios es espíritu. No es físico, no es materia, sino que es un espíritu.
Y este atributo también se refleja en los pasajes que nos hablan de la invisibilidad de Dios. Por ejemplo, Juan, capítulo 1 y versículo 18, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18, el autor del libro de Juan dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto jamás. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, Timoteo, primera de Timoteo 1, 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, Dios aquí nos dice que es inmortal y que es también invisible. Y un poco más adelante, un par de páginas más adelante, en 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 16, 1 de Timoteo 6, 16, Pablo escribe: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Es decir, Dios no puede ser visto porque Él carece de un cuerpo material, de un cuerpo físico. Él es inaccesible o imperceptible a los sentidos eh, que tenemos. Imperceptible a nuestros cinco sentidos. Y como consecuencia de todo esto, Dios carece de las limitaciones propias de un cuerpo físico. Él no está limitado a un espacio geográfico en particular, sino que, como vamos a ver más adelante, Él es omnipresente, está en todo lugar. Eso significa entonces que tampoco puede ser destruido, como puede ser un cuerpo físico, dado que Él no tiene un cuerpo físico. Ahora, ¿qué pasa con los pasajes? Hay un montón de pasajes de la Biblia, por ejemplo, que hablan de las manos de Dios, o de los ojos de Dios, o de los pies de Dios, del rostro de Dios, atribuyendo a Dios atributos físicos o partes corporales. ¿Qué pasa con esos pasajes? ¿No son una evidencia de que Dios sí tiene un cuerpo? Y a la luz de todos los pasajes que hemos visto, y como veíamos la clase, hace un par de clases atrás, en la escritura debemos interpretar los pasajes oscuros en base a los pasajes claros. Lo más razonable es interpretar estos pasajes como antropomorfismos, es decir, eh, un lenguaje humano para describir lo divino o un lenguaje analógico para describir a Dios. O sea, hablar de la mano de Dios es una figura para hablar del poder de Dios. Hablar de los ojos de Dios es una figura para hablar del conocimiento de Dios de todas las cosas. Hablar del rostro de Dios es una figura para hablar de la presencia de Dios, pero no quiere decir que Dios posea realmente estos atributos físicos. Y el que Dios sea un espíritu, que Dios sea espíritu, excluye la idolatría. Por eso los antiguos israelitas no usaban o no debían usar imágenes para adorar a Dios, como era lo común entre los pueblos antiguos. Porque Dios no puede ser representado con imágenes porque Él no tiene una forma física. De algún modo, las imágenes de los ídolos que tenían los pueblos antiguos, buscaban representar cómo era físicamente su Dios, pero Dios, el Dios bíblico, es un Dios que no tiene una forma física y por tanto no puede ser representado con imágenes materiales. Y en nuestros días, este atributo de Dios es negado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por los mormones. No sé si ustedes lo sabían, pero los mormones creen que Dios Padre tiene un cuerpo físico. Eh, pero los pasajes que hemos visto demuestran que esto no es cierto, no es así, sino que Dios es espíritu, Él es incorpóreo. Un segundo atributo que vamos a estudiar es el atributo de la aceidad. ¿Había escuchado hablar esto usted de la aceidad de Dios? Es un atributo que no, por alguna razón en nuestro medio no se menciona mucho. Al menos yo no recuerdo haberlo escuchado en mi infancia, sino que
Solo estudiando en otros libros como que entré a escuchar de él, y este atributo indica que Dios es autoexistente. Eso es lo que significa la palabra aceidad, que Dios es autoexistente, es decir, no depende de nada más para su existencia, sino que todo lo que existe fuera de Dios depende de Dios para su existencia, pero él mismo no depende de nada más para existir. Espero estarme explicando bien. Yo sé que puede ser un poco complicado, pero espero estarme siendo claro en lo que estoy expresando. ¿Qué base bíblica hay para creer que Dios es autoexistente? Podemos ir, por ejemplo, a Isaías, el capítulo 40 y los versículos 17 al 23. Isaías 40, 17 al 23. Donde Isaías dice: todas las naciones son como nada delante de él. Son consideradas por él como cosa vana y como lo que no es. ¿A qué pues harán semejante a Dios? ¿O con qué imagen lo compararán? El escultor hace una imagen de fundición, y el platero la recubre con oro y le funde cadenas de plata. El que es pobre para ofrecer tal ofrenda escoge una madera que no se pudra y se busca un escultor experto para que le haga una imagen que no se tambalee. ¿Acaso no saben? ¿Acaso no han oído? ¿Acaso no se les ha dicho desde el principio? ¿Acaso no han comprendido la fundación del mundo? Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas. Él despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra hace como cosa vana. Y si leemos un poco más adelante, en el versículo 28 dice: ¿no lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. Es decir, Dios es el creador de todas las cosas, nos dice este pasaje. Y todas las cosas son como nada comparadas con Él. Y Dios, por su lado, es eterno y autoexistente. Él no depende de nada más, no hay nada más que haya creado a Dios. Otro pasaje súper claro respecto a la autoexistencia de Dios lo encontramos en Juan, el capítulo 1, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 al 3. Juan 1, 1 entonces, dice: en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Nos dice entonces que en el principio Dios ya existía junto con la palabra, con el verbo, que es el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Pero lo que este pasaje nos dice, lo relevante para lo que estamos hablando ahora, es que todo lo que ha sido hecho, dice, fue hecho por Dios por medio del verbo. Todo lo que ha sido hecho, todo lo que ha sido creado, fue creado por Dios a través de la palabra, a través del verbo. Pero como consecuencia, Dios mismo no ha sido hecho. No sé si se entienden la lógica. Todo lo que fue hecho por medio de la palabra, por Dios, por medio de la palabra, pero por lo tanto Dios no ha sido hecho, Dios no ha sido creado por nada, sino que Él es autoexistente. Si buscamos en Nehemías, capítulo 9 y versículo 6, Nehemías, capítulo 9 y versículo 6, dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú sostienes con vida a todos. Los ejércitos de los cielos te adoran. Es decir, Dios es el creador de nuevo de todas las cosas, pero no solo las ha creado, sino que las sustenta en existencia. Dice: tú sostienes con vida a todos. Eh, el hecho de que Dios sea el fundamento último de la realidad, como decíamos antes, implica no solamente que Él ha creado todo, sino que todo existe eh, en Él.
todo se sustenta, Él sigue sustentando cada segundo que existe, Él está sustentando su creación. Si nosotros existimos de segundo a segundo es porque Dios así lo quiere, porque Dios nos sustenta en existencia. Dios entonces es autoexistente, Él no depende de nada más para su existencia. Pero más que esto, Dios es el fundamento último de la realidad. Nada más que Él existe hace, sino que todo depende de Dios. No hay nada más que sea autoexistente como Dios, sino que todo depende de Él. Dios ha creado y sustenta en existencia todo lo que existe fuera de Él. Y tal vez una analogía que podríamos hacer acerca de cómo Dios es quien sustenta todas las cosas en existencia es un sueño. Cuando soñamos, el sueño que tenemos está poblado de personas, de cosas, ¿cierto? A veces extrañas, a veces personas que no hemos visto en años. Está poblado nuestro sueño de cosas y de personas, pero cuando despertamos, estas simplemente dejan de existir, porque dependían completamente de nosotros para existir, estas cosas que estaban en el sueño. Del mismo modo, el universo entero depende de Dios. No que el mundo sea un sueño de Dios, esto es una analogía solamente, sino en el sentido de que todo lo que existe constantemente existe dependiendo de Dios, de la voluntad de Dios. Sigue existiendo porque Dios quiere que siga existiendo, todo lo que existe. Y a veces la gente pregunta, tal vez a usted le ha pasado que le han preguntado, bueno, ¿y de dónde salió Dios? O la pregunta puede formularse, si Dios creó todas las cosas, entonces ¿quién creó a Dios? Quizás le han hecho esa pregunta, tal vez hablándole a alguien del Señor, tal vez a algún niño. Eh, por esta doctrina justamente responde a esta pregunta. Nadie crea a Dios, puesto que por definición Dios es autoexistente. O sea, quien hace esta pregunta revela que no ha comprendido todavía el concepto de Dios. No ha comprendido el concepto de un ser autoexistente. Por definición, Dios es autoexistente, posee aceidad y por lo tanto nadie creó a Dios ni salió de ninguna parte, sino que, como vamos a ver en un momento más, Él siempre ha existido. Y el siguiente atributo que vamos a conversar es el de la eternidad de Dios. Y este es un atributo relacionado con la aceidad. Nos dice que Dios no tuvo un comienzo ni tendrá un fin. Si Dios no depende de nada más para su existencia, sino que como veíamos en uno de los videos, Él existe por una necesidad de su propia naturaleza, eso implica que Dios no tuvo un comienzo ni tendrá un fin, sino que Dios es eterno. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? Podemos leer en el Salmo 90, el Salmo capítulo 90 y versículo 2. Salmo 90, capítulo 90, versículo 2, el salmista dice, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Es decir, Dios existe desde la eternidad, desde el pasado eterno, sin un principio, y existe hasta la eternidad. Nunca va a terminar de existir. Y la Escritura también contrasta la eternidad de Dios con la transitoriedad del hombre y de la creación. Si leemos, por ejemplo, en el Salmo 102, Salmo 102, y versículos 11 y 12, dice, mis días, el salmista escribe, mis días son como la sombra que se va, me he secado como la hierba, pero tú, oh Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Y si leemos un poco más adelante, los versículos 26 y 27, dice el salmista refiriéndose a los cielos, dice, ellos perecerán, los cielos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como a ropa los cambiarás y pasarán, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Es decir, comparado con la eternidad de Dios, los hombres y la misma creación son
pasajeros, son transitorios. Dice, comparado con la eternidad de Dios, los días del hombre son como una sombra que se va, son como la hierba que se seca. Y comparado con la eternidad de Dios, incluso los cielos, la creación, dice que se envejecen como un vestido y se cambian como la ropa. Y en el Nuevo Testamento también testifica acerca de la eternidad de Dios. En distintos pasajes, pero podemos buscar, por ejemplo, en Judas, el libro de Judas, versículo 25. Usted se preguntará, ¿y el capítulo? Judas no tiene capítulo, tiene un solo capítulo, así que Judas, versículo 25 nomás, porque es muy cortito. Judas 25 dice, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces a Él sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, toda la adoración. Dice por todos los siglos, ¿cierto? Para siempre. Pero dice también desde antes de todos los siglos. Es decir, Dios existía antes del tiempo mismo. Más allá del tiempo mismo, Dios existía y fue Dios, en este sentido, quien habría creado también el tiempo. Ahora, la Biblia no es clara, al hablar de que Dios es eterno, la Biblia es clara que Dios es eterno, que no tuvo un principio ni tendrá un fin. Pero la eternidad de Dios puede entenderse de dos maneras distintas. O los teólogos la han comprendido de dos maneras distintas que no son compatibles entre sí. Por un lado, Dios puede ser intemporal, es decir, que existe más allá del tiempo, que Dios no existe en el tiempo, sino que existe, como algunos dicen, en un eterno ahora, y para Él todas los momentos del tiempo son igualmente reales. El tiempo, o sea, no es una dimensión que afecte a Dios, o puede ser comprendido como omnitemporal, que Él existe en el tiempo, pero existe infinitamente en el tiempo. Él ha existido desde toda la eternidad en el tiempo y hasta toda la eternidad en el tiempo Dios va a existir. Y respecto a este tema, la Biblia es subdeterminativa, esta palabra que usábamos la primera clase que tuvimos, que la Biblia es subdeterminativa respecto a este tema. O sea, eh, no podemos definir cuál de las dos opciones es la real conforme a la Biblia. La Biblia no se menciona, no se pronuncia respecto a esto. Esto también se relaciona con lo que veíamos la clase anterior, de que a veces eh, tratamos de gritar ahí donde la Biblia calla, tratamos de hablar y hay cosas que la Biblia no revela. La Biblia no nos revela cuál es la posición correcta al respecto, sino que esto es tarea de la teología filosófica, discernir cuál de las dos opciones tiene los mejores argumentos a su favor. Hay argumentos filosóficos a favor de una, a favor de la otra, y no vamos a entrar en eso. Y si usted tiene interés en profundizar el tema, puede hacerlo y llegar a su propia conclusión. Pero no vamos a definir aquí una decisión. Hasta donde yo tengo entendido, nuestra iglesia no tiene una posición definida a ese respecto. Así que lo vamos a dejar hasta ahí ese tema. Pero, ¿qué consecuencias prácticas tiene para nosotros la eternidad de Dios? ¿Qué diferencia puede hacer en nuestra vida el tener en cuenta el hecho que Dios es eterno? En primer lugar, tiene que ser un incentivo para vivir correctamente. Leamos en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4 y versículos 13 al 16. Santiago 4, 13 al 16. En el versículo 13, Santiago dice, vamos pues, ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Ustedes, los que no saben lo que será mañana. ¿Qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia de esta clase es
mala. Santiago dice aquí que nuestra existencia, nuestra vida en la tierra es como un vapor. Es algo que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Y por lo tanto, todas las preocupaciones e intereses que tenemos en esta tierra, como aquí dice, de ir y hacer negocios e invertir en lo material, invertir en lo que tiene que ver en esta tierra, no tiene sentido, porque es invertir en algo que a la luz de la eternidad es insignificante. Tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos en aquello que tiene consecuencias eternas. Podemos imaginar un punto, aquí hay un puntito, y ese puntito es nuestra vida en la tierra. Y luego si imaginamos a partir de ese punto una línea que se extiende por toda la pantalla y luego sigue la pantalla hacia allá y se extiende, se extiende, se extiende infinitamente. Esa es la vida de la eternidad, esa es la vida que vamos a vivir en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y a veces nos enfocamos tanto en este mundo, en esta vida, cuando la vida eterna es mucho más eh, grande y larga y debiese cambiar nuestra manera de pensar y debiese ser un incentivo para vivir correctamente, para vivir obedeciendo a Dios pensando que la mayor parte de nuestra existencia, la abrumadora mayor parte de nuestra existencia la vamos a vivir en la eternidad. Es además el creer en o el tener en cuenta la eternidad de Dios es un consuelo en el sufrimiento. A todos nos toca sufrir en mayor o menor medida. Y la perspectiva de que nuestros sufrimientos, por largos que sean, son insignificantes frente a la eternidad, tendría que darnos consuelo y ánimo para enfrentarlos. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 10, 1 de Pedro 5:10, dice: y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Es decir, nuestros sufrimientos en esta tierra son por un poco de tiempo, pero Él nos ha llamado a su gloria eterna. Una idea similar tenemos en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 16 al 18. 2 de Corintios 4, 16 al 18, dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Es decir, dice, esta momentánea tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria. Sí, podemos ser llamados a sufrir en esta tierra, pero en comparación con la eternidad, nuestros sufrimientos son nada, duran menos que nada en comparación con la eternidad que vamos a vivir, y eso tiene que ser un consuelo y ánimo para enfrentar los sufrimientos que nos toque pasar. Y finalmente nos recuerda el maravilloso prospecto de la vida eterna que tenemos en Cristo. En Juan 3:16, que yo creo que ni siquiera es necesario que lo busquemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Dios entregó a su Hijo para que tuviésemos vida eterna. En Efesios capítulo 2 y versículo 7, Pablo escribió: para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Es decir, durante la eternidad, Dios quiere, su propósito de lo que quiere hacer es derramar sobre nosotros sus superabundantes riquezas de gracia, derramar su bondad sobre nosotros.
C.S. Lewis escribió en algún lugar que en algún momento, refiriéndose a la eternidad, en algún momento las galaxias nos van a aparecer como viejas leyendas. Y si usted piense, imagínese, eh, cuando llega a su cumpleaños 300 millones. ¿No ha pensado? Si es verdad, si tenemos vida eterna, todo en algún momento vamos a llegar a cumplir 300 millones de años y muchos más. Ahora imagínese que a usted le toca vivir algo súper terrible durante mucho tiempo, digamos durante 30, 40 años. ¿Qué comparación tienen 30, 40 años de sufrimiento en esta tierra con 300 millones de años disfrutando del amor de Dios en el cielo? Y 400 y 1.000 millones y 300.000 millones y por toda la eternidad. Eso es lo que nos espera y eso es lo que podemos pensar cuando pensamos en la eternidad de Dios. Vamos a quedar hasta aquí, ya son 1 minuto para las 10, así que le dejo la palabra a los jefazos, a los directores, por si tienen alguna tal vez aviso o algo que comentar. ¿Están por ahí el Jonathan o Samuel? Preguntan si habrá tareas. Sí, durante la semana vamos a tratar de subir la tarea y se les va a avisar en su momento. No sé qué pasa con los directores. Al parecer están viendo algún tema. Eh, Alguien dice que no puede abrir el micrófono. ¿Terminamos así entonces? No sé, Amén, ya. Terminemos entonces así. Pueden abrir su micrófono si es que es posible para que se despidan, o si no nos despedimos así. O sea, ahí está Jonathan, para que terminemos con la bendición del Señor. Ahí sí. Ahora sí, perdón, Chao. Señor les bendiga, hermanos. perdón, ahora sí me pudieron habilitar. Que el Señor les bendiga, hermanos. No hay ciertos avisos por ahora, así que muchas gracias, Joel, por esta clase, por todo lo que cierto estamos aprendiendo gracias al Señor. Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien. Amén. Igual a Bendiciones. ustedes. Pronto viene la tarea, pronto viene la tarea. Eso, buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Hola, hermano, buenas noches. Oh, Pato Juan Carlos. Muchas gracias, Hola. Joel.